Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Lick? Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal? Bien, Buenas tardes a todos. bien, bien, bien. Aquí estamos. Vamos a pasar lista, chicas y chicos, si es que hay algún chico. Espero que no tenemos chicos. Estamos esperando que entren los que faltan. Arrancamos en unos 2 minutos. Ok. Bueno, ahí viene. Está Mary. Esperen, me voy a cambiar aquí con... Está Andrea Jimena. Presente. Gracias. Jennifer. Ilsi Margarita. Claudia. Presente. Gracias. Helen. Marisela. Presente, Lick. Gracias. Alejandra. Nicole. Presente, Lick. Presente. Gracias. Gracias. Arlene. Presente, Lick. Cheque. Jocelyn. Presente. Bien. Cindy, Nicole. Kay Eliet. Gracias. Presente, Lick. Gracias. Helen Stephanie. Ok. Estoy dejando de compartir. Permítame. Irina, la voy Disculpe, a... licenciada, me llamó. Helen, sí. Es que casi no la escuché. Ya la marqué. Ya la había llamado, sí. Ok. Gracias. A usted. Espérenme. Vamos a ver. Viene Kay. Ya está como anfitrión, licenciada Irina. Kay Elia dentro. Ok, gracias. A usted. Sí, Lick. Listo, ya está marcada. Solo deme un segundito, Lick, que creo que tengo problemas con internet, entonces voy a cambiarme de red. Ok. Un minutito, ya. ¿Cómo vamos? La última vez que habían estado haciendo clase con la licenciada Irina, estuvieron haciendo ejercicios de nomenclatura y yo veo que lo entienden bastante bien. Creo que por ahí en alquenos no tienen mayor problema. Y como les dije al inicio, yo creo que al final ayuda mucho, ¿verdad? Cuando uno ya aprende bien alcanos o trae una base de alcanos, orgánica es bastante fácil porque las reglas son muy repetitivas. Si me está escuchando la liguerina, me dice para callarme cuando usted esté lista, no se preocupe. Pero creo que ha sido una buena experiencia en el sentido de que, fíjense que realmente de los grupos que yo he atendido, es la primera vez que veo que hay una muy buena respuesta con respecto a la comprensión del tema. En periodos pasados, y no digo el periodo pasado, no, periodos pasados, muchas otras secciones han tenido bastante dificultad. Entonces, eso sí me alegra, ¿no? Que
que veo que le han puesto, que han estudiado, que le entienden, que están poniendo atención y que se les pregunta y saben responder. Eso es muy, muy bueno. Y si se fijan, pues después vamos a ver un poquito no vamos a entrar de lleno al Kinos y realmente estoy hablando cosas que quería hablar desde hace días con ustedes, pero no habíamos tenido oportunidad por mientras la licenciada se conecta. No vamos a ver de lleno el Kinos porque es muy repetitivo con respecto al Kenos, sino que nos vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda de la clase en el tercer parcial, ya para ver otros grupos funcionales de interés en la parte alimenticia, como son los alcoholes, por ejemplo, o los aromáticos. Entonces, por ahí vamos a cambiar de esquema, ¿no? Ya no vamos a estar solamente con hidrocarburos, y eso es lo que viene a futuro. Pero vean que eso se les va a hacer muchísimo más fácil porque nombrar alcoholes básicamente o aromáticos tiende a tener ciertas diferencias muy, muy pequeñas con respecto a lo que ya han aprendido de alcanos y alquenos. Hoy la licenciada Irina les trae la propuesta de las reacciones de los alquenos, que si se recuerdan, nosotros con alcanos habíamos visto muy pocas porque, bueno, sí hay más, pero son menos conocidas o menos comunes. Los alcanos, por ser tan estables por el tipo de enlace, no presentan tantas reacciones como los alquenos, que van a ver que sin requerimientos de ningún tipo, sin tener un catalizador o sin tener una concentración o una temperatura muy elevada, van a ver que van a tener mucha reactividad. Entonces, por aquí vamos a ver muchas reacciones de diferente forma, ¿no? Porque los alcanos presentan por ahí sustituciones. En el caso de alquenos, la licenciada Irina ya van a ver que nos va a explicar que presenta otro tipo de reactividad. ¿Lista, Lick? Bien. Sí, hay disculpas. Y, no hay problema. Solo que no voy a poder encender la cámara porque sí estaré inestable. No se preocupe. No se preocupe porque la presentación se ve bien. Solo que igual, como, bueno, se ve las diapositivas. Cheque, listo. Bien, cheque. Bueno, gracias, jóvenes. Bienvenidos. Como les decía Anneli Bulnes, vamos a hablar sobre las reacciones de los alquenos. Pero antes tenemos que aclarar algunos términos que quizás ya lo han escuchado en clases anteriores o quizás no, pero sí tenemos que aclararlo porque partiendo de ahí se nos va a hacer más fácil la comprensión de la reacción, porque es lo que se va a estar hablando. Estos términos en todas las reacciones se repiten porque es la base. Vamos a hablar sobre nucleófilos y electrófilos. ¿Lo han escuchado antes? Bueno, pues si no, pues ahorita lo vamos a aclarar. Vamos a hablar sobre los mecanismos de reacción. Para eso vamos a ocupar uso de flechas curvas, esquema de energía de reacción, adicción electrofílica. Vamos a hablar de intermedio reactivo del carbono. Vamos también a hablar de estabilidad de los carbocationes y generalidades de las adiciones. Una vez aclarados estos 5 puntos, entonces sí vamos a empezar a hablar de las reacciones propiamente dichas, que son varias. Bien. No sé si vamos a lograr ver todas las reacciones hoy, porque sí son varias, pero vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Bien, nucleófilos y electrófilos. En las reacciones, en general, en química orgánica, lo que sucede es que un compuesto necesita electrones y otro dona electrones. O sea, con lo que entendíamos antes como iones y cationes. Aquí lo vamos a llamar como nucleófilos y electrófilos. El nucleófilo en latín es el amante del núcleo. Tiene electrones de más y es capaz de donarlos a los que tienen pocos electrones. Estos nucleófilos pueden tener carga neutra o puede ser negativo. Obviamente, si es negativo va a ser
más reactivo, ¿verdad? Va a tener preferencia a uno que tenga carga neutra. El electrófilo, de latín amante de los electrones, tiene escasez en sus electrones. Necesita más bien electrones, ¿verdad?, para poder estar estable. Y es capaz de aceptar un par de electrones de un nucleófilo. Y entonces, por lo tanto, como tienen escasez de electrones, su carga puede ser neutra o puede ser positiva. ¿Entendemos esto? Nucleófilo y electrófilo. No nos dejemos llevar, como dice electro, entonces va a ser con carga negativa. No. Electrófilo, amante de los electrones, tiene carga positiva o neutra. Lo que quiere son electrones. El nucleófilo lo que quiere es a quién donarle esos electrones que le sobran. Bien, y aquí vamos a ver unos ejemplos de nucleófilos, los que son ricos en electrones. Aquí tenemos nucleófilos neutros, como por ejemplo el agua. Bueno, que el agua puede reaccionar de las dos maneras, como nucleófilo y como electrófilo, y lo vamos a ver. Tenemos el amoníaco aquí, que tiene 2 electrones que los puede donar. El agua tiene 2 pares en el oxígeno que los puede donar. El ion hidroxilo, que es negativo, puede donar 3 pares de electrones, ¿no? Y aquí tenemos el bromuro, que también es negativo. También tenemos los alquenos, que cuando tienen este doble enlace también reaccionan como nucleófilos, ¿verdad? Bien, ahora los electrófilos pueden ser neutros y pueden tener sus cargas positivas. Por ejemplo, el ion de hidrógeno funciona como un protón. El bromometil también, porque tiene cargas parciales. El metil tiene una carga parcial positiva y el bromuro una carga parcial negativa, ¿verdad? Por lo tanto, la carga parcial positiva va a funcionar como un electrófilo. Y aquí también tenemos otro ejemplo, cuando el oxígeno está con carga parcial negativa, va a funcionar con un electrófilo. Y acá más abajo tenemos cómo reacciona el agua como nucleófilo. Va a reaccionar como nucleófilo cuando va a donar uno de sus pares de electrones, y va a funcionar como electrófilo cuando va a recibir más bien esos electrones. Bien, todo esto lo vamos a ver más claro con ejemplos, ¿verdad? Cuando estemos haciendo nuestros mecanismos de reacción. Bien, ¿qué es un mecanismo de reacción, jóvenes? ¿Ya habíamos escuchado esto alguna vez en clases anteriores? ¿Sí o no? ¿O es nuevo? ¿Es nuevo? Bueno, en general, en términos generales, un mecanismo de reacción es donde se explica los pasos en el proceso en donde se dona y se recibe electrones, donde el nucleófilo, donde el nucleófilo ataca y el electrófilo es adicionado. Bien, entonces es importante conocer antes de las reacciones el mecanismo de reacción, porque así usted se evita estar memorizando los reactivos y los productos de cada reacción. No es que esté mal hacerlo, pero lleva mucho trabajo. Usted sabe que la memoria nos puede fallar en algún momento, y aparte nos perdemos de la diversión de la química orgánica, ¿verdad? De saber qué es lo que realmente pasa, por qué se da eso, quién es el que ataca, quién es el que dona electrones. Entonces, este mecanismo de reacción no es, como quien dice, nuestro mapa a seguir, nuestra receta a seguir en cada reacción. Y para los alquenos hay un mecanismo de reacción bastante general. Luego vamos a ver que en algunas reacciones sí va a cambiar un poquito, pero con que entendamos esta, que voy a explicar ahorita, vamos a entender la mayoría, ¿verdad?
Vamos también a usar flechas curvas que se van a mover del lado negativo al positivo, o sea, del nucleófilo al electrófilo, nunca a la inversa, porque lo que va a indicar es el flujo de estos electrones. Bien, el paso 1, aquí lo vemos, un electrófilo va a atacar este doble enlace al nucleófilo y se va a adicionar a uno de los carbones donde está ese electrón, donde está ese doble enlace, perdón, y uno de los carbones nos va a quedar con una carga parcial positiva. A esto le vamos a llamar carbocatión. Una vez, eso es el primer paso. El primer paso es cuando el electrófilo ataca el doble enlace. Una vez que esto sucede, el carbocatión queda con la carga parcial positiva, va a venir un nucleófilo y se va a adicionar. O sea, los electrones se los va a donar y ya tenemos los dos carbones que estaban presentes en el doble enlace. Uno se le adicionó el electrófilo y el otro el nucleófilo. Aquí tenemos el ejemplo abajo, que es el 2-butano. Tenemos el bromuro de hidrógeno. Vemos que el hidrógeno va a ser nuestro nucleófilo que va a atacar, ¿verdad?, este doble enlace y se va a adicionar a uno de los carbonos. Luego, el otro carbón va a quedar con carga parcial positiva y el bromuro se va a adicionar a al carbón. Y ya. Son dos pasos sencillos que tenemos que entenderlo así. ¿Cuál va primero y cuál va después? Si logramos entenderlo ahorita con claridad, no vamos a tener problemas para las demás reacciones. Porque las demás reacciones van a variar. Ahorita solo tenemos un halógeno y hidrógeno, ¿verdad? Pero los reactivos van a variar. Lo que no va a variar es que uno va a ser el nucleófilo y otro electrófilo. Entonces, esto lo tenemos que entender. Otra cosita. Si vemos, el doble enlace estaba presente en el carbono 2. No importa de qué lado, miren, si lo toma por la derecha o a la izquierda. Aquí no importa en qué lado, o sea, a qué carbono se adicionó el hidrógeno y a qué carbono se adicionó el bromo. ¿Por qué? Porque tienen igual hibridación. Los dos son carbonos sp2. Vamos a ver que más adelante eso sí importa. Entonces, por eso puse este ejemplo aquí, porque aquí no influye en nada la posición, pero más adelante sí vamos a ver que sí influye a qué carbono se va a adicionar cuál. Bien, preguntas hasta aquí, chicos. Esta es la receta que vamos a usar, la más general para la mayoría de reacciones. Escuchen bien que no digo todas las reacciones, solo digo la mayoría. Bien, voy a repetir para seguir avanzando por una vez más. Al doble enlace lo va a atacar un electrófilo, se va a adicionar a uno de los carbonos. Como se rompió ese doble enlace, queda con carga parcial positiva al carbón, un carbocatión, y ya puede adicionarse un nucleófilo. ¿Qué es un nucleófilo? Algo que tiene carga parcial negativa. Puede ser neutro también, en este caso es el bromuro, tiene carga parcial negativa. Y ya. Bien, dos pasos sencillos. Luego vamos a continuar con el esquema de energía de reacción. Para cada reacción, de reactivos a productos, no se da así de un solo, de reactivo, pum, y mágicamente tenemos los productos. Hay intermedios para el paso 1 y el paso 2. Y para esos intermedios, el estado de energía va a aumentar. Aquí lo tenemos aquí abajo, reactivos y productos.
en el intermedio va a subir esa energía, quiere decir que es un poco inestable, ¿verdad? Hasta llegar a los productos. Los reactivos reaccionan y forman productos si la energía es en dos pasos para un estado de transición para llegar a un intermedio el cual continúa hacia los productos. Una especie más estable cuando posee menos energía. Quiere decir que cuando es menos energía vamos a tener el producto más estable. Consume energía al final. Si se consume energía en el final, se llama energía libre de activación. Libera energía, le vamos a llamar energía libre de activación. Bien, el estado de transición poseen enlaces formados de manera parcial. Se indica cómo es inestable y no puede aislarse. Intermediario. Posee enlaces formados netos, es altamente reactivo, no puede aislarse, pero sí capturar. Bien. El estado intermedio solo lo tenemos por poco tiempo porque generalmente es muy reactivo, por eso es intermedio, si no se quedaría como producto, ¿verdad? Bien. Intermedios reactivos del carbono. Tenemos el carbocatión, el radical, el carbanión y el carbeno. El carbocatión es un carbono con carga parcial positiva. Por eso es un intermedio, porque son para reaccionar rápidamente. No los va a encontrar usted fácilmente en el ambiente. Solo es por poco tiempo, ¿verdad? Porque reacciona súper rápido. Igual que un radical. No sé si han escuchado hablar sobre los radicales libres, ¿verdad? Que son emitidos por la luz ultravioleta del sol. Los encontramos en el ambiente y estos son nocivos para nuestra piel, para nuestra salud. Se dice que también tienen que ver con los cánceres de piel, ¿verdad? Pero un radical de carbono rara vez lo vamos a encontrar en el ambiente, rara vez. Un carbanión, que es un carbono con carga parcial negativa, y un carbeno que tiene dos enlaces y dos electrones libres. Si se fijan, átomos con números no usuales de enlace. No es usual ver un carbono con 3 enlaces, o con 2, como el carbeno. Lo normal es encontrar al carbono con sus 4 enlaces. Así está estable. Estos son totalmente inestables. Por lo tanto, su duración es de poco tiempo, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a hablar de la estabilidad de los carbocationes. Va a aumentar con el número de sustituyentes. El carbocatión terciario es más estable que el carbocatión secundario. El carbocatión secundario va a ser más estable que el carbocatión primario. Quiere decir que el catión metilo es totalmente inestable. Se produce el efecto de hiperconjugación. Los grupos alquilo pueden donar electrones al carbono con carga positiva, lo que reduce la concentración de carga positiva en el carbono, y al reducir la carga positiva aumenta la estabilidad del carbono. Cuando los carbocationes son intermediarios de reacción, su propia estabilidad determina la regioselectividad de la reacción, es decir, la forma preferencial del isómero estructural sobre otro. Bien, lo que les decía antes, cuando se forman los productos, cuál nucleófilo, si el nucleófilo a qué carbono se va a ir, o el electrófilo a cuál se va a ir, a esto habla cuando dice regioselectividad de la reacción. Ya lo vamos a explicar. Y siempre vas a buscar el carbocatión más estable. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos nuestra primera reacción, la adición electrofílica. Era lo que ya explicaba anteriormente, pero lo voy a volver a explicar porque aquí ya tenemos más ejemplos. Es en 2 etapas. El primer paso, tenemos un alqueno y tenemos un reactivo
que tiene un nucleófilo y tiene un electrógeno. En este caso, el nucleófilo va a ser el hidrógeno. Entonces va a atacar este doble enlace, se rompe este doble enlace y se adiciona a uno de los carbonos. El otro carbón se queda como carbocatión, con su carga parcial positiva. Luego viene el electrófilo, perdón, el nucleófilo y se agrega al otro carbón. Bien, una vez que ya están adicionados nucleófilo y electrófilo, ya queda finalizar la reacción. El nucleófilo puede atacar por el plano de arriba o por el plano de abajo, dando diferentes isómeros, si el carbono es quiral. Se formará el carbocatión más estable. Por ello, el hidrógeno se adicionará al carbono menos sustituido. Así se genera el carbocatión más sustituido. Reacción de Regio selectiva. Una de las dos orientaciones resulta preferida por la otra. Vemos, aquí tenemos, en este caso, que igual con el bromuro de hidrógeno, va a atacar, aquí no se ve bien el doble enlace, pero en el carbono 2 tenemos un doble enlace, ataca el hidrógeno y se adiciona al que está más sustituido, al carbono más sustituido, perdón, al que está menos sustituido, en este caso el hidrógeno, y el bromo al que está más sustituido. Bien, vemos que tenemos dos productos en esta reacción. Dice que uno no es observado y que el otro sí. ¿Por qué? Ok, vamos a esto lo vamos a explicar con una regla que se llama regla de Markovnikov. Es lo que les decía, ¿cómo voy a saber si el bromo se va a ir al segundo o al tercer carbono? Si el hidrógeno se va a ir al segundo o al tercer carbono. O si voy a tener igual cantidad de productos, o sea, 50 y 50. Con esta ley lo vamos a explicar, la regla de Markovnikov. Está apoyado por el químico Vladimir Markovnikov en 1869, que demostró que la orientación del bromuro de hidrógeno alqueno seguía esta regla. La adición de un protón ácido al enlace doble de un alqueno da como resultado un producto con el protón ácido enlazado al átomo de carbono, que ya tiene el mayor número de átomos de hidrógeno, o sea, el carbono más hidrogenado. Voy a volver atrás. Una profesora, para explicarnos esto, nos decía que para la regla Markovnikov decía que los hidrógenos quieren estar juntos, para que lo entendamos así. Entonces, el hidrógeno va a buscar a su compañero. Aquí, en este carbono, hay un hidrógeno. Está unido a un hidrógeno. En cambio, en este carbono tiene metiles, está unido a grupos metiles. Entonces, el hidrógeno va a preferir estar con el hidrógeno. Bueno, se dice que las reacciones que cumplen esta regla siguen la orientación Markovnikov y generan un producto Markovnikov. También es válido para otros halógenos distintos al bromo. Para ello se ha generalizado la siguiente regla, porque es una adición electrófica, que el electrófilo se adiciona de tal forma que se genere el intermediario más estable. Por eso les hablaba de estos intermediarios. Se va a buscar siempre al más estable. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ciclo alqueno que va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno. Y si se fijan, a un lado
uno de los carbonos está unido a un metil y el otro solo a hidrógeno. Entonces, el nucleófilo, que en este caso es el hidrógeno siempre se va a ir a donde está su compañero, al otro hidrógeno, y el bromuro se va a ir donde está, donde es el otro carbono. Aquí tenemos las dos opciones, los dos casos, pero este carbono es menos sustituido, es menos estable, no se forma. Y también el bromo puede irse por arriba o por atrás de este anillo. Esto lo vamos a explicar más adelante. Bien, aquí tenemos hay más ejemplos. Tenemos un buteno que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. Bien, el nucleófilo siempre el que va a atacar, que en este caso es el hidrógeno, ¿verdad? Porque tiene su carga parcial positiva, ¿sí? Va a atacar y se va a adicionar a uno de los carbonos. El carbono que está unido a los dos grupos metil queda con una carga parcial positiva, por lo tanto el electrófilo, que en este caso es el cloro, se va a unir y así nos quedaría. En orientación Markovnikov. ¿Cómo se llama esta orientación? Markovnikov. ¿Por qué lo aclaro? Porque no todas las reacciones de alquenos van a ser Markovnikov. Estamos hablando ahorita de la mayoría, de lo más general, pero van a haber sus excepciones. Bien, tenemos un cicloalqueno aquí, también reaccionando con el ácido clorhídrico. ¿Qué va a suceder primero? El protón, o sea, el hidrógeno, va a atacar este doble enlace, el enlace pi, que va a romper, y se va a unir a donde está el hidrógeno, quedando este carbono aquí de en medio de los dos anillos con una carga parcial positiva, o sea, quedando este carbocatión. Por lo tanto, el electrófilo, que en este caso es el cloro, va a adicionarse. Y aquí ya lo tenemos. ¿Preguntas, chicas? ¿Todo hasta ahorita está bien? Bien, si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? Traté de poner varios ejemplos. Licenciada Irina, disculpe. Chicos, disculpen, están escuchando que no contestan. Si pudieran decir, aunque sea así, siga, estamos bien, estamos perdidos, porque de nada sirve que la licenciada pregunte y ustedes no contesten porque no hay retroalimentación y pareciera que está sola hablando. Y aquí solo yo la estoy escuchando, creo yo. ¿Están conectados o no están conectados? Sí. Entonces contesten, por favor. Sí. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Sí, jóvenes, es que ahorita pensé que me había ido el internet y como no contestan, no será que se me fue el internet y yo sigo hablando, porque tuve problemas con eso, pero sí, agradecería que si no entiendo nada, por favor repita, yo con gusto no, necesitamos para aprender, ¿verdad? Bien, aquí está el tercer caso del 2-metil-2-buteno. Igual, el doble enlace, lo mismo. El doble enlace es atacado por el nucleófilo, que en este caso es el hidrógeno. ¿Y a qué lado se va a ir? ¿Será que se va a este que tiene hibridación sp2 o al siguiente que tiene hibridación sp3? Se va a ir al que tiene sp2, ¿verdad? Porque aquí está unido a otro hidrógeno. Como les digo, los hidrógenos quieren estar juntos con el mismo carbón. Entonces, ya luego se forma el carbocatión, un carbocatión terciario, y
lo va a atacar el, el yodo, se va a adicionar el yodo. Bien, continuamos. Tenemos el 1-penteno, igual con un doble enlace, que lo va a atacar el protón hidrógeno. ¿Y a cuál de los dos carbonos se va a ir? ¿Se va a ir al primero o al segundo? Se iría al primero, ¿verdad? Porque está unido a 2 hidrógenos, el segundo solo está unido a 1. Y quedaría libre, les quedaría como carbocatión el segundo carbono, adicionándose el bromuro. Bien, continuamos con el 2-penteno. A que siempre va a atacar siempre el electrófilo, que es el hidrógeno, ¿verdad? Y va a cuál de los dos carbonos va a atacar. Pues dice que en este caso, como los dos tienen hibridación sp2, puede atacar a cualquiera de los dos. Los dos tienen la misma cantidad de hidrógeno. Y solo que los productos nos van a quedar 2 bromopentano y 3 bromopentano. Aquí vamos a obtener 2 productos. Para casos así, pues sí, vamos a tener más de un producto, ¿verdad? Luego vamos a aprender que para obtener un producto, si quiero más de un producto, aunque alqueno es el ideal para trabajar. Entonces, vamos a hablar sobre la adición por radicales libres. Esta vía de síntesis ocurre solo para el bromuro de hidrógeno y no para el ácido clorhídrico ni el ácido iodídrico, porque es una reacción muy endotérmica. En presencia de peróxidos, el mecanismo evoluciona mediante radicales libres que inician la adición. Reacción más rápida que la adición electrofílica que vimos anteriormente. Genera productos anti-Markovnikov y al suelo observar el reactivo alqueno asimétrico. Bien, como les digo, como es muy endotérmica esta reacción y es solo por radicales libres. El primer paso, tenemos un radical que va a romper este doble enlace y no nos va a quedar un carbocatión, nos va a quedar un radical sobre el carbono más sustituido. O sea, un radical de carbono. Y a este radical, el ácido bromhídrico va a donar su protón y ya se cerraría. Y en nuestros productos sería un alcano sustituido con bromo hidrógeno y nos va a quedar siempre libre, un de radical libre, un bromo. Si se fijan, es diferente a la reacción que acabamos de explicar ahorita y es más rápida. Pero es porque es más rápida, porque está haciéndose con radicales libres. Bien, adición del agua. Vamos a ver, es una reacción de hidratación. El agua reacciona en presencia de un catalizador ácido. Es la inversa a la deshidratación de los alcoholes. Esta deshidratación de los alcoholes la mencionábamos en clases anteriores. Pues es lo inverso. Para que un alqueno reaccione con agua, lleva mucho tiempo. Pueden estar años y no va a reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a necesitar un catalizador. Generalmente va a ser un ácido sulfúrico generalmente, pero puede ser cualquier ácido. Hidratación del alqueno. Bien, entonces tenemos la molécula de agua, que uno de sus
de sus protones va a atacar este doble enlace y nos va a quedar un carbocatión y la molécula de agua. Generalmente aquí estamos hablando de agua protonada, ¿verdad? Con un hidrógeno más. Por eso nos va a quedar la molécula de agua y aquí tenemos el carbocatión, que a este carbocatión se le va a agregar otra molécula de agua. La parte del oxígeno se va a agregar aquí porque es la que dona los electrones. Y ya tenemos este resultado, que es un alcano con una molécula de agua con sus dos hidrógenos. Por lo tanto, si se fija, el oxígeno aquí tiene 3 enlaces, tiene una carga parcial positiva. Es totalmente reactivo, ¿verdad? Esto se pasa en segundos. Entonces, el hidrógeno, uno de sus hidrógenos, va a volver a reaccionar con la molécula de agua y es desprotonado, por decirlo así, y ya nos queda el alcohol, ¿verdad? Tenemos, perdón, el ion hidroxilo. Entonces, más la molécula de agua. Bien, aquí tenemos otros ejemplos. Si se fijan en la reacción, aquí tenemos el 1-butano con el agua y el catalizador es el ácido sulfúrico. Como sigue la orientación Markovnikov, el hidrógeno se va a agregar a donde hay más hidrógeno y el grupo de hidroxilo va a quedar donde estaba sustituido. Bien, la siguiente tenemos también otro buteno, perdón, y lo mismo, se va a agregar, en este caso es al inverso, porque en el carbono 3 es donde están los hidrógenos, por lo tanto el hidrógeno se agregó donde estaba el carbono que tenía más hidrógenos y el grupo hidroxilo donde está más sustituido. Bien, aquí tenemos el otro ciclo alqueno, también con agua y el catalizador ácido sulfúrico, un ciclo penteno. El hidrógeno se va a agregar donde hay más carbono que tiene más hidrógeno y el grupo hidroxilo donde esté más sustituido. Bien, entonces una pregunta de examen que podría ser, se les da las reacciones así como lo ven aquí ahorita, y usted debe poner qué tipo de reacción es. ¿Qué tipo de reacción es esta? Es una adición de agua. Y o se le da también, así como lo vemos acá, si ven el bromo con un puntito, entonces ustedes ya saben que están hablando de radicales libres. Entonces usted va a escribir, es una reacción de radicales libres. O si ven este tipo de reacción, ya sabe que es una adición electrofílica. Pero esa no se la pondríamos porque esta es la más general, ¿verdad? Bien. Vamos con la siguiente reacción. La hidratación por oximercuración o desmercurización. Es otro método para convertir alquenos en alcoholes con orientación Markovnikov. Funciona con varios alquenos que no reaccionan fácilmente por hidratación directa y ocurre bajo condiciones suaves. Posee otro mecanismo. Aquí sí el mecanismo va a cambiar totalmente. Y también va a intervenir otro reactivo que es el boruro de sodio. Bien, el paso 1, tenemos el alqueno y el mercurio va a atacar este doble enlace
y se va a formar así, como, como que si fuera un ciclo alqueno. Tenemos el mercurio unido a los dos carbonos. Luego, la molécula de agua se va a adicionar a uno de los carbonos. Luego ocurre una desprotonación y nos queda el ion hidroxilo en el otro carbono. El agua sigue estando en el ambiente, ¿verdad? Pero aquí adicionamos el bromhidruro de sodio y ya desprotonaría esa molécula y ya nos quedaría así. A un lado una molécula de hidroxilo, perdón, sustituido con hidroxilo y al otro lado el hidrógeno. Aquí tenemos otro ejemplo que ocurre lo mismo, pero en lo básico que hay que rescatar de esta reacción, que en el momento que usted vea que está interviniendo el mercurio, el agua y el bromhidruro de sodio, usted ya sabe que es una oximercuración y desmercurización. O sea, se adiciona el mercurio, se quita y luego se quita el mercurio, quedándonos un alcano con un grupo, con hidroxilo, ¿verdad? El OH. Y si le aparece esta reacción en el examen y le dice qué tipo de reacción es, entonces usted coloca oximercuración y desmercurización. Y vamos a tener, va a ser con orientación Markovnikov y anti-Markovnikov. Puede darse de las dos maneras. Atención, si al mismo alqueno se le hace reaccionar mediante hidratación en medio ácido, como ya vimos, se dará el reordenamiento y el producto mayoritario será otro. Bien, o sea que como les decía, podemos tener dos productos. Bien, ahora la hidroboración y oxidación. Permite la obtención de alcoholes con orientación anti-Markovnikov. Jóvenes, antes de seguir, porque sí son varias reacciones, me interesa que ustedes hayan quedado claros con los primeros términos que vimos. ¿Se acuerdan? Estos. Entonces, para refrescar esos términos, les voy a mandar un enlace ahorita para que hagan uno de los jueguitos que siempre hacemos. Que es unir palabras con otras. Son palabras. Andrea, pasando el teléfono. Andrea. Entonces ya se los envío. Denme un minutito. Se lo envío por WhatsApp. ¿Se pudo? No, Lix, sí lo mandó por aquí. ¿Está el link ahí? No, ¿verdad? Bien,
que sí está, tengo problemas con WhatsApp web. Ah, ya está, esperen. Ya se envió. Déjenme un minutito, disculpen los problemas técnicos que nunca me faltan. Bien. Ya, hoy sí. Les voy a compartirte también para que compartamos el jueguito. Y sí necesito que entren para ver si realmente vamos entendiendo o entonces mejor le bajo la velocidad o vemos qué hacemos. Bien. ¿Ya pudieron entrar, sí? Esto es lo que tiene que salir. Reacciones del game, le das un minuto, ¿pudieron entrar? Van a Sí, unir Lick. uno de los que están en blanco. Excelente. Siempre me envían captura, ¿verdad? Porque eso va a ser su respaldo en caso que digan que no participaron. Aquí está. No, mire, yo sí participé. Aquí están mis capturas. ¿Con quién reacciona el carbocation? Con el electrófilo, con el nucleófilo. Una reacción característica de los alquenos. Vamos a ver si ya me enviaron. Excelente. Una chica ya me lo envió. Pero sigan los demás. Helen ya lo envió. Helen, Stephanie también. Excelente. Gracias, también ya lo envió. Muy bien. Aquí no vi los resultados, pero al parecer sí respondió. Bien. Solo 4 lo enviaron, entonces. ¿Qué pasó con los demás? Alejandra es una de ellas. Muy bien, Alejandra. Sí, entonces creo que son las 4 que trabajaron la vez pasada, la vez anterior. Están muy activas, muy bien. Arlene también ya me envió. Muy bien. Sí, muy bien, chicos. Es cierto que son jueguitos, cualquiera podría decir, hay juegos de niños, pero realmente
nos ayuda a retroalimentar lo que ya vimos. No puedo seguir si no estoy segura si hay una comprensión de lo más básico. Porque Licenciada, sea como... Ajá, al grupo debemos de ¿cómo? enviar la captura. No, a mí, es que no todas tienen mi número, ¿verdad? Es Sí, yo cierto, no la lo vez tengo. pasada, sí, aquí lo voy a escribir. Y como con razón solo me lo enviaron los que ya estuvimos en la clase anterior, ya tenía mi número. Ahí está, ya lo puse en el chat. Muy bien, entonces les decía que estos jueguitos pueden parecer sencillos, pero nos ayudan con la retroalimentación, porque sea como sea, los temas los tienen en el libro y yo sé que ustedes estudian. Pero si no comprendemos lo más básico, al momento de hacer estas reacciones, al momento de resolver la guía, sí nos va a dar problemas. Bien, Jocelyn también ya lo envió. Excelente, Jocelyn. ¿Quién más lo va a enviar? A ver, ¿quién más ya lo envió? Andrea. Muy bien, Andrea. Así es. Todo bien. Ya nos queda un minuto. Bueno, desde que yo lo coloqué, nos queda un minuto. A ver quién va a enviarlo en este minuto restante. Jennifer Sierra. Muy bien, Jennifer. Excelente. Muy bien, excelente. Sí, Andrea, muy bien. Aquí me cae aquí. Muy bien. Medio minuto por si alguien de los que no han enviado se anima, todavía tiene medio minuto. Si se fija, son fáciles. Si comprendieron el mecanismo de reacción, lo pueden responder fácilmente. Claudia Elvir, muy bien, Claudia. Excelente. Todas buenas, muy bien. Bien, entonces nos acabaron los 6 minutos. A ver, ¿quién más lo envió? No, ya. Check. Vamos a continuar entonces con la clase. Ya vi que sí están participando. Y eso es importante, chicos, que participen, porque así hay aunque sea hay retroalimentación y se sabe si van o no. Vamos a ver, dejar de compartir para compartirles la presentación. Bien, continuando entonces, ¿por dónde me quedé? Bien, nos quedamos por la hidroboración. Bueno, permite la obtención de alcoholes con orientación anti-Markovnikov. Brown recibió el Premio Nobel de Química en 1979 por este descubrimiento. Aquí tenemos el boriluro, que va a ser el principal reactivo aquí, en presencia de peróxidos y de grupos hidroxilos. El diborano, se le conoce, es un gas tóxico, inflamable y explosivo. Se emplea mejor
un complejo entre BH3, o sea, borihidruro, y un éter cíclico como tetrahidrofurano. Bien, el primer paso tenemos el alqueno, en donde el diborano se va a adicionar el hidrógeno a uno de los carbonos, generalmente como es antimarcónico, se va a adicionar en el carbono que no tiene hidrógeno y el boro se va a adicionar al más sustituido. Perdón, al menos sustituido. Entonces aquí tenemos, como es antimarcónico, es al contrario de lo que habíamos visto, ¿verdad? Y se va a producir una oxidación, porque como está en presencia de peróxido, el grupo hidroxilo va a sustituir en este caso al diborano, al BH2. Bien, tener presente la estereometría de la reacción. Vemos, entonces, si usted ve que hay estos reactivos, si la profesora pone, si ponemos un alqueno en el examen y vemos el diborano, usted ya sabe que el producto va a ser un alcano con un grupo hidroxilo y va a ser anti-Markovnikov. Consejo sano para estudiar esto: haga un mapa conceptual donde diga todas las reacciones, por lo menos el nombre. No le estoy diciendo que se memorice todos los reactivos con todos los productos, pero sí el nombre de la reacción, el principal reactivo y el principal producto, en general, ¿verdad? En general. O sea, no va a poner, da un buteno, no, nada así, todo general. Por ejemplo, alqueno más diburano igual un alcano con grupo hidroxilo. Así, bien general. Y va a poner también a la par si es orientación Markovnikov o anti-Markovnikov. Créame que teniendo eso claro, en el examen le va a ir muy bien, porque así va a diferenciar cuáles son Markovnikov y cuáles son anti-Markovnikov. Así no va a tener problemas de hacer usted la síntesis. Al momento de adicionar los hidrógenos, usted ya va a saber a qué carbono, sin tener de que, ¿cómo era? No, yo creo que es con esto. No, ¿verdad? No nada al azar, sino que usted ya va a ir sabido si es con orientación Markovnikov o anti-Markovnikov. Bien, además de generar el alcohol anti-Markovnikov, la reacción tendrá estequiometría, sí, dice aquí, pero es cis, quiere decir del mismo lado, ya que lo determina la adición del borihidruro del primer paso. El proceso de oxidación retiene la misma configuración. Ok, usted ya sabe que le va a dar un alcano con grupo hidroxilo. Y lo que nos está diciendo en esta diapositiva es que este producto va a tener estequiometría cis. ¿Y por qué lo dice? Porque no todo va a ser así, también vamos a ver que hay varios que tienen estequiometría trans. Por ejemplo, aquí tenemos el trans, pero 85% global. Perdón. Para este caso, nos va a dar, dice, el borihidruro podrá reaccionar por arriba o abajo del plano del doble enlace. Si se generan carbonos quirales, como en este ejemplo, podremos tener ambos enantiómeros, o sea, una mezcla racémica. Vamos a tener isómeros cis e isómeros trans. Pero de preferencia van a ser cis. Bien. Reacciones de adición de halógenos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los halógenos? Esto es de
química general. Solo es para ver cómo andamos. ¿Ustedes son capaces de decirme cuáles son los halógenos o se los recuerdo? ¿Recuerdan cuáles son los halógenos en la tabla periódica? A ver. Ay, mi tabla. No, se les olvidaron. Viene, para recordar, son los del grupo 7A, los halógenos, familia de halógenos. El bromo, el cloro, el yodo, perdón, el flúor. Esos son los halógenos. Entonces, cuando dice adición de halógenos, estamos refiriéndonos a esta familia del grupo 7A. Permite la obtención de dialuros adicionados en forma anti. Si le digo anti, ¿a qué me estoy refiriendo? A la forma antimascónico. Bueno, el yodo casi no se usa porque los dioduros son inestables. Como solvente tenemos el clorometil y son inertes con los halógenos. El halonio es el ciclo 3 con carga positiva sobre el átomo de halógeno, similar a lo visto en el ion mercurio. Todos tienen el objeto completo, pero hay tensión y carga sobre el elemento electronegativo. Esto lo hace muy electrófilo. Bien, entonces vemos aquí una característica de los halógenos es que en su última capa de energía tienen 7 electrones. Entonces se alinean en pares, porque al unirse comparten un electrón y ya tienen su objeto completo, ¿verdad? Entonces en el ambiente usted los va a encontrar en moléculas diatómicas. Fluoro 2, fluoro 2, yodo 2, bromo 2, porque tienen esta característica. Entonces aquí lo vemos como molécula diatómica, que van a atacar este doble enlace, pero solo uno de sus átomos va a quedar unido a los dos carbonos, como lo vemos acá, que es el ion halonio. Y va a quedar el otro ion con su carga parcial negativa, que va a atacar a uno de los carbonos. Pero va a ser, si el primer halógeno atacó por arriba, este halógeno va a atacar por abajo. Aquí se toma en cuenta la isomería, ¿verdad? Vemos, aquí tenemos el caso de un ciclopenteno que va a reaccionar con una molécula de bromo, ¿verdad? Una molécula diatómica. El bromo va a quedar unido a los dos carbonos, ¿no? Como si fuera un anillo. Lo vemos aquí. En este caso, este bromo está atacando por abajo, por decirlo así. Entonces, el ion bromo que quedó libre va a atacar por arriba. Se va a ir, fíjense que no se van al mismo carbono, ¿verdad? Se van a carbonos diferentes, porque ya quedó roto ese doble enlace. Entonces ya ataca y nos da una orientación trans. La reacción es estereoespecífica. Fíjese bien que si nos dice cis o trans es porque la estequiometría de la reacción es importante. Es estereoespecífica. Aquí no está hablando de cis. Aquí en la de hidroboración sí había una mezcla racémica. Había isómeros cis y trans. Aquí solo hay isomerías trans. También cuando hagan su mapa conceptual, como que estén estudiando, anoten eso, ¿verdad? Que solo van a tener isómeros trans en la adición de halógenos. Bien, y aquí tenemos más ejemplos. Tenemos el ciclohexeno que va a reaccionar con molécula de cloro.
Y vemos aquí se rompe ese doble enlace. Y aquí no sé por qué no se puso bien. Porque no se especifica que uno se fue para atrás y otro para adelante, pero sí dice mezcla racémica de trans 1,2 y cloroxano. Aquí sí hubo mezcla de cis y de trans. Bien, en este ciclohexeno va a reaccionar con el bromo 2 y tiene como catalizador este cloruro de carbono. Va a atacar el bromo, uno de los bromos por arriba y otro por abajo. Y vemos que también aquí igual, uno de los bromos está por arriba y otro por abajo, pero en carbonos diferentes. También hay una mezcla racémica. Claro, todos son trans, pero no están atacando el mismo carbono. En el primer carbono donde está el metil, está por abajo, y en el segundo carbono donde está el metil, está por arriba. Esa línea oscura que ven ahí, jóvenes, rayada en negra, quiere decir que está más cerca de usted, o sea, está por encima. Y esta línea que vemos así como rayitas, quiere decir que está por atrás. Bien, aquí tenemos el cis-2-buteno, que va a reaccionar con la molécula de bromo. Y también todos sus productos van a ser trans. Vemos que el bromo aquí está por adelante y aquí está por atrás. ¿Lo vemos, chicos? El trans 2-buteno también, miren. Meso 2,3-dibromobutano. Bien, la formación de halohidrina. Otra reacción. Cuando la halogenación se da en un solvente hidroxílico, se forman halohidrinas. El mecanismo es igual al antes y produce la adición del halógeno al carbono menos sustituido y del disolvente, puede ser agua o metanol, al más sustituido. Bien, aquí tenemos el alqueno que va a reaccionar, ya puede ser con cloro, con bromo, se va a formar el anillo. Esta parte es igual a la que acabábamos de ver, la formación con halógeno, se forma el ion alonio y luego lo va a atacar una molécula de agua a uno de los carbonos y nos queda esta molécula de agua unida va a sufrir una desprotonación y ya tenemos nuestra molécula con el ion hidroxilo, ¿verdad? Al sufrir la desprotonación, y el producto es una halohidrina. ¿Qué es una halohidrina? Un alcano con ion hidroxilo, o sea, con uno de sus sustituyentes, un hidroxilo y un halógeno. Y uno de sus productos de toda esta reacción va a ser el agua protonada más un halógeno, ¿verdad? Un ion halógeno. Aquí lo tenemos. ¿Cómo lo van a diferenciar de la reacción de los halógenos? Porque en la reacción de halógenos no intervenía la molécula de agua. Y aquí sí. Si hay agua y hay halógeno, la formación va a ser una halohidrina. ¿Ok? Aquí, pues lo mismo, va a atacar. Aquí tenemos un ciclohexeno. El bromo va a atacar a uno de estos anillos donde está presente el cicloalqueno. Se va a formar este anillo, que es característico de las reacciones con halógenos. Luego la molécula de agua va a romper ese anillo para unirse a uno de esos carbonos. El agua que se unió va a sufrir una desprotonación
y se va a quedar el ion hidroxilo. Y aquí, como vemos, ¿qué isomería va a tener? También va a ser trans. Si el bromo está por arriba, el grupo hidroxilo va a quedar por abajo, por atrás. Si el grupo hidroxilo está por arriba, el bromo va a quedar por abajo. ¿Preguntas, chicos? Bien, vamos a hacer más ejemplos. Siempre con el ciclohexeno, con la molécula de cloro. Igual, va a atacar el cloro, va a formar su anillo característico de los halógenos. Cuando ya esté en ese anillo, va a venir la molécula de agua y va a sacar el otro carbono. Y esa molécula va a sufrir una desprotonación, va a quitar uno de sus hidrógenos, quedándonos el grupo. Perdón, me cambié de diapositiva. Creí que estaba en las anhidrinas, pero no estaba en las anhidrinas. Pero aquí tenemos. No había ejemplos con las anhidrinas, pero tenemos este, ¿verdad? Que aquí está claro. Es lo mismo que los halógenos, solo que aquí tiene presencia de agua. Bien, ahora sí, la adición con hidrogenación catalítica. La hidrogenación catalítica aumenta el número de enlaces carbono-hidrógeno. Constituye una reducción. Si bien es una reacción exotérmica, la reacción no se daría naturalmente. Se necesita un catalizador que disminuye esa energía de activación de la reacción y asimismo puede hacerse a temperatura ambiente. Ese catalizador puede ser el níquel, paladio o platino. Aquí tenemos un alqueno con molécula de hidrógeno y se rompe ese doble enlace, el enlace pi, y cada uno de esos hidrógenos de la molécula se une. Como dice, como les decía, esta reacción en el ambiente no se va a dar de manera natural. No se va a dar de manera natural si no está presente el paladio, platino o el níquel, cualquiera de esos tres. Podrían pasar años y no se va a ocurrir. Pero si ya tenemos la presencia del platino o uno de estos metales, sí. Entonces aquí tenemos el 2-metilpropeno, la molécula de hidrógeno. Tiene que escribir el catalizador en la reacción, arriba de la flecha, si no, eso no ocurre. También tiene que aprenderse esos catalizadores para que se rompa ese doble enlace y se sustituyan con hidrógeno, ¿verdad? ¿Y qué nos queda? El 2-metilpropano. Bien, mecanismo. El catalizador es de platino, paladio o níquel sólido, incrustado en carbón. El alqueno se disuelve en alcohol, alcano o ácido acético, y el hidrógeno está gaseoso a temperatura ambiente, ¿verdad? Y presión ambiente, aquí no hay que agregar presión. Por lo que estamos en presencia de un ejemplo de catálisis heterogénea. El hidrógeno se absorbe sobre la superficie de estos catalizadores metálicos y el catalizador debilita el enlace hidrógeno-hidrógeno. El alqueno orienta una de sus caras del enlace pi hacia el catalizador. Ambos átomos del hidrógeno se insertan en el enlace pi, adicionándose con estequiometría sin del mismo lado. Aquí dice sin, pero es sin. La fuente que donde así lo tenía con sin, pero realmente es sin, ¿verdad? Para generar el alcano que se libera del catalizador. Entonces vemos que quien hace posible es el catalizador, porque si no se rompiera ese enlace hidrógeno-hidrógeno, no sería posible. Una vez ya roto ese enlace hidrógeno-hidrógeno, entonces ya funciona como electrófilo, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasa después. Porque es más fácil, el doble enlace es un nucleófilo y así ya funciona de manera sencilla.
Bien, el alqueno de partida a emplear en la síntesis debería tener la misma cantidad y disposición de carbonos, pero podría tener el doble enlace en cualquier lugar de la cadena. Vemos, los alquenos más sustituidos, e incluso los alquenos trans, son los más estables. Ellos se visualizan en que los alquenos más estables liberan menor calor de hidrogenación. Ejemplo, el trans 2-buteno es 2.7 kilocalorías más estable que el 1-buteno. El diagrama de energía de la hidrogenación del 1 y el 2-buteno. Entonces vemos cómo los trans son un poquito más estables. Vamos con la hidroxilación cis, formación de glicoles. Ahorita, jóvenes, ustedes lo ven así como, ay, qué tedioso puede ser, pero realmente aprendiéndose usted la familia en química orgánica, usted se está ahorrando un montón de trabajo. No tiene que ahorrar, que saberse cada reacción, con cada reactivo, con cada producto. No, con que usted se sepa la familia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque las familias reaccionan de manera similar. Por eso estamos estudiando los alquenos o las reacciones de los alquenos juntos. Si se fijan, es el mismo proceso. Solo son algunos que varían, pues. Y varían porque tienen características de otras familias, que más adelante las van conociendo. Pero sí es necesario que se sepan la familia y los mecanismos. Sabiéndose el mecanismo, usted tiene para divertirse en química orgánica. Bien, con la hidroxilación cis, formación de glicol. Es la adición de un grupo OH, o sea, de un hidroxilo, a cada carbono del doble enlace. Los dos reactivos son más comunes, son el tetróxido de osmio y el permanganato de potasio. Aquí tenemos el mecanismo como el ácido ósmico, aquí lo tenemos, va a atacar a este doble enlace y se va a formar un ester osmiato. Y luego, con presencia de agua, se va a romper este enlace oxígeno-oxígeno, porque va a haber una protonación aquí por mediante el agua y se va a formar el glicol. ¿Qué es el glicol? Dos grupos OH presentes en una cadena de alcanos. Y su producto va a ser el óxido. Bien. Y lo vemos aquí, es lo mismo. Usted solo tiene que aprenderse el reactivo en general, ¿verdad? En términos general, y que el producto va a ser un glicol. Si mira que un cicloalcano, el producto de un cicloalcano o un alcano con dos grupos OH, estamos hablando de glicoles. Los enlaces carbono-oxígeno se forman de manera simultánea y en el mismo plano estereoquímica y va a ser cis. Cuando haga su resumen para estudiar, agréguele que la hidroxilación cis se da para la formación de glicol. No hay glicoles trans. Bueno, con el permanganato de potasio es caro, es muy tóxico, es volátil. En cambio, una solución diluida, neutra o ligeramente básica, fría de permanganato de potasio también hidroxila alquenos con estereometría cis también. Se utiliza como detección rápida en la presencia de alcanos. La solución de permanganato de potasio es púrpura y se disuelve, se vuelve turbia y opaca el color café oscuro del óxido de manganato. Esto es esa es su función. Si quiere identificar si tiene alquenos, entonces si tiene permanganato de potasio, solo lo disuelve la sustancia que creemos que es alqueno, y si cambia de color, entonces sabemos que ahí hay un alqueno. Si no, entonces
es otra cosa, ¿verdad? Hay que usar otro método de identificación. Entonces aquí tenemos el ejemplo que tenemos un ciclopenteno en presencia del osmiato, se forma el ion, el ester manganato, en presencia de agua, el agua va a romper el enlace manganato-oxígeno y se va a protonar los oxígenos y ya nos quedan nuestros dos glicoles. Y si se fijan, ambos glicoles son cis, ya sea que los dos grupos de hidroxilos estén por arriba o los dos grupos de hidroxilos estén por abajo, ¿verdad? Hay una mezcla racémica. La polimerización. El proceso de polimerización contempla la unión de muchas moléculas pequeñas para dar origen a moléculas muy grandes. Estas grandes moléculas son polímeros, del griego poli, meros. Poli quiere decir mucho, ¿verdad? Muchas partes de la molécula pequeña, que es con las que se hacen polímeros, se conocen como monómeros, que quiere decir uno. O sea que varias partes pequeñas se van uniendo. Por eso poli, muchas partes pequeñas. Monómeros quiere decir que es la parte, como que dice, la base con la que se va a hacer ese polímero. Los alquenos, por lo general, experimentan polimerización por adición, también conocidos como polímeros de cadena creciente. Hay una rápida adición de una molécula, o sea, de un monómero, a la vez a una cadena de polímero creciente. El mecanismo de cadena creciente involucra la adición del extremo reactivo de la cadena en crecimiento al enlace doble monómero del alqueno. Se identifican reacciones de iniciación, propagación y terminación. Tiene un intermediario reactivo. Ya vimos los intermediarios. En este caso van a ser los cationes, los aniones o los radicales. En el extremo creciente de la cadena, el cual dependerá del monómero utilizado. Entonces, los tres tipos de polimerización va a ser la catiónica, por radicales libres, o la aniónica. La polimerización catiónica es una típica adición electrofílica, o sea, es lo que estuvimos viendo. Cómo ataca el nucleófilo, el doble enlace, y luego hay una adición del electrófilo, así. Los alquenos que forman carbocationes estables son buenos monómeros para este tipo de polimerización. En general, se inicia con la protonación del alqueno para formar un carbocatión, el cual será atacado por otra molécula de alqueno, el nucleófilo, formar el dímero y formar el carbocatión. Así continuará adicionando moléculas de monómero. O sea, tenemos un alqueno, o sea, a este alqueno se le va a adicionar otro alqueno y así vamos a ir, se va a ir rompiendo ese doble enlace y una vez que se forma el carbocatión, otro alqueno igual se va a adicionar, se va a romper ese doble enlace y otro alqueno se va a adicionar, así. Este es el caso del isobutileno. Pero mire, este es un trimero, ya tiene 3 isobutilenos aquí y así se va a ir adicionando más alquenos. ¿Y cuándo va a finalizar esto? Con la pérdida de un hidrógeno en posición adyacente al carbocatión para formar un alqueno. O sea, ¿cuándo va a parar esto? Cuando en vez de aquí ya no se una otro alqueno, sino que se va a unir un hidrógeno. O se cierra con uno. Y ese hidrógeno al final se pierde para formar otro alqueno. Bien, el cloruro, aquí tenemos borofluoreno, es un buen catalizador para polimerización, generalmente contiene trazas de agua, actúa como catalizador y luego protonando el monómero. Finalizará la polimerización de forma similar al ejemplo anterior. Esto es igual, lo que acabamos de explicar, solo que aquí el catalizador es otro. Bien, de esto es lo que les quiero hablar, de los usos, ¿verdad? De los
polímeros. El polímero poliisobutileno. Uno de los constituyentes del hule o caucho del butilo que se utilizan en tuberías, recubiertas y otros productos de hule sintético. Se usan en balones, en globos, en cámaras de neumáticos, son impermeables a los gases. El polímero poliestireno es un plástico claro y frágil, fácil de colorear. Se usa en lentes baratos, recipientes transparentes. Es parte de la espuma de poliestireno expandido en envases tipo helado o de carcasas de electrodomésticos, faros de automóviles, juguetes, difusores de lámparas, envases semirrígidos transparentes para huevos, bandejas y vasos descartables, envases de yogur, es el principal componente de relleno de resina. Bien, entonces vemos que los polímeros están en toda la industria. Y en las industrias de autos, en las industrias de juguetes, de cocina, etc. Porque su creación hasta cierto punto es fácil. La polimerización por radicales libres. Los alquenos experimentan esta polimerización cuando son calentados en presencia de iniciadores radicales. En general se inicia con un peróxido y alta temperatura. El radical se adiciona al monómero y forma un radical estabilizado por resonancia, el que posteriormente ataca a otra molécula de monómero para generar un radical alargado. Entonces aquí ya vemos que el proceso ya es más complicado porque incluye radicales y calor, y que está arriba de los 100 grados Celsius. Y todo es mediante propagación. Igual se rompe el radical, ¿qué va a hacer? Va a romper el enlace pi de los alquenos, se va a adicionar y así va en cadena, ¿verdad? Generalmente se adiciona otro alqueno para que quede y que se pueda, siempre como está en presencia de radical, se vaya adicionando y rompiendo así, ¿verdad? Bien, el etileno es otra molécula usada como monómero. Sin embargo, como los radicales libres intermediarios son menos estables, se necesitan condiciones de reacción más fuertes, se le llama polietileno. En general se emplea a 3000 atmósferas de presión y a 200 grados Celsius de temperatura. O sea, aquí las condiciones son más severas, ¿verdad? No son tan fáciles de sintetizar con estas condiciones. El polietileno se baja densidad, el peso molecular menor a 200. Es blando y flexible, es el más barato y popular. Se usa en bolsas de plástico, en cajas plásticas, aislantes eléctricos, juguetes, pañales, cepillos de dientes, sacos impermeables, invernaderos. El polietileno de alta densidad, el peso molecular de 200.000 y 500.000. Es duro, es rígido, se usa en tubos plásticos, botellas, tuberías, mangos de herramientas, utensilios domésticos. El polietileno de peso molecular ultra alto se usa en fibras para chalecos, antibalas, cajas, almacenamiento, rodillos, calzas, rieles, poleas, ruedas y patines. Ok, yo les digo que estas condiciones son más difíciles, pero a nivel industrial no es tanto, ¿verdad? Claro que sí lleva un proceso. Que nosotros lo quisiéramos sintetizar en el laboratorio, no usaríamos lo de radicales libres, usaríamos la primera forma, la polimerización catiónica. Bien, chicos, no sé si está la Lic Bulnes por aquí. Yo creo que bastante que ver. Sí, es bastante contenido, es Pues mucho. Yo les estaba comentando al inicio de todas las reacciones que tienen los alquenos por la inestabilidad del enlace, que nada que ver con los alcanos, ¿verdad? Los alcanos es algo bastante fácil, pero realmente los mecanismos de reacción ayudan muchísimo a entender cómo es el movimiento de los átomos en el caso de las sustituciones nucleofílicas, que son las que realmente participan en este tipo de reacciones. Entonces, realmente aquí lo que hay que tener claro es, como decía la licenciada Irina, bueno, el concepto de nucleófilo y electrófilo,
eso es básico, ¿verdad? Eso tienen que comprenderlo y saberlo explicar con sus propias palabras para saber que realmente lo están comprendiendo, que lo aprendieron. Porque en función de la identificación del nucleófilo electrófilo en el reactivo o en el reactante, les facilita muchísimo la comprensión de qué es lo que va a atacar primero el doble enlace, ¿no? O qué es lo que ataca, porque el doble enlace es donde está la nube electrónica. Por un lado. Y dos, las primeras reacciones obviamente son las más fáciles, ¿no? Las más fáciles, porque entender Markovnikov, realmente a mí me encanta Markovnikov, porque Markovnikov me ayuda muchísimo a identificar ese compuesto, ese carbocatión terciario, secundario o más estable que puedo formar sin permitirme equivocarme. Entonces, si yo comprendo Markovnikov, automáticamente entiendo dónde lo voy a aplicar, que eso es lo que tengo que tener claro, y dónde va a ser el movimiento y el traspaso de las cargas, ¿no? De los electrones. Y como les decía, las primeras reacciones son las más fáciles. Realmente ya la reactividad de los alquenos, cuando ya empezamos a hablar de una hidroboración, de una oximercuración, estamos hablando de reacciones un poquito más complejas. Pero entender una hidratación, una halogenación, una hidrogenación es fácil, porque es un reactivo que ya conocemos, ¿no? Todos hemos visto cómo se escribe el hidrógeno molecular, todos sabemos cuál es la estructura molecular del agua. Entonces, por ahí yo les diría, vamos practicando. Bueno, obviamente aquí ya les voy a subir la presentación de la licenciada Irina, porque ella me la pasó temprano. Ya se la voy a subir a la plataforma. Vamos practicando esa primer parte, ¿no? De las reacciones que ella comentaba del mecanismo, que comprendan realmente cuál fue el movimiento de los mecanismos de reacción que ella utilizó, por ejemplo, en la primera reacción, que es la más fácil, o el mecanismo de reacción general para todos los alquenos, que son los más fáciles, y que practiquen, ¿no? Y que hagan, como ya les decía, el mapa conceptual o un cuadro resumen que les diga cómo se llama la reacción, cuál es el nucleófilo, cuál es el electrófilo, por lo menos en las cuales se pueda definir. Eso creo que les ayudaría mucho. Y yo, bueno, cuando la doy presencial, eso lo hago en la pizarra, porque yo les digo, por ejemplo, en una hidratación de alquenos, obviamente el reactivo es el alqueno, el reactante, el reactivo que le voy a agregar es agua, el electrófilo es el protón y el nucleófilo es el grupo hidroxilo. Entonces yo, bueno, y el producto también se los hago en un cuadro y les digo, es un alcohol. Entonces yo ahí ya les resumo la reacción en un cuadrito, que eso les puede servir muchísimo a ustedes. Entonces que vayan viendo la presentación, la grabación de esta clase con calma, para que vayan volviendo a escribir poco a poco, porque obviamente hoy, como era maratón, ¿verdad? Porque eran bastantes reacciones, no hubo tanto tiempo de practicar, pero que vayan haciendo las reacciones una a una y hagan su cuadro, hagan su mapa conceptual como les convenga más, como ustedes crean que les sale más fácil aprender, hagan su resumen, identificando esos puntos, ¿no? Electrófilo, nucleófilo, producto, cómo se llama la reacción. Eso es básicamente lo que ustedes tendrían que hacer, por lo menos de las más importantes. Otra cosa con respecto a Markovnikov, no se pierdan. Markovnikov solo se aplica con alquenos no simétricos y reactivos no simétricos. Así de sencillo. Si hay simetría en cualquiera de los dos, no se aplica. Así que eso lo pueden, obviamente también, por favor, agarren el libro. Yo sé que no les pude subir el libro porque el libro pesa mucho y no cabe. No sé si a esta sección fue que se lo mandé a alguien por correo, pero igual los tomos de Wade, de química orgánica de Wade, están en Google, están en la red, están en PDF a color. Descárguenlos y busquen reacciones de alquenos. Ahí está, muy bonito también, para reforzar todo lo que la licenciada Irina les acaba de explicar. Voy a tratar de subirles una guía para que practiquen, no con puntos, sino que una guía para practicar a la plataforma, pero háganla. O sea, no quiero que me vayan a decir después no lo intenté, aunque sea inténtenla hacer para que en la próxima clase traigan dudas. No sé si tiene algo más, licenciada Irina.
¿Alguna No, Lick, pregunta, por chicos? ahora solamente. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, Bien, Lick. es que usted... Vaya, gracias por contestar. Ojo, ¿cuándo es que nos volvemos a ver con ustedes? El jueves, ¿verdad? Sí, el jueves. Cheque, el jueves. Entonces, nos vemos en clase. Yo subo la presentación, les subo los ejercicios para que practiquen, aunque sea unos 3, y les subo el video de esta clase cuando me genere el enlace a la plataforma. El jueves a las 2 de la tarde, por favor. Cuídense. Gracias. Gracias, Lick. Lick. Buenas tardes. Buenas Nos tardes. vemos, cuídense. Bye. Lick, una preguntita, no sé si nos podemos Mándeme. quedar. Sí, sí. Lick, ok.